Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo el arco de Batman llamado The Dying City, la ciudad moribunda, del 2024, con guión de Chip Zdarsky y arte de Jorge Jiménez, que comprende Batman número 153 al 157. Espero que les guste. La historia comienza con una familia en las calles de Gotham. Parece que, como recién se han mudado, han terminado perdiéndose. Ellos entran en un callejón y se topan con una persona de gorra que les dice que no irán a ninguna parte, asustándolos, pero luego amablemente les informa que han cerrado esa parte de la calle y que tendrán que tomar un desvío. Mientras eso pasa, desde lo alto, Batman está mirándolo todo, alistándose para entrar en acción si es requerido, pero no hubo necesidad de que lo haga. A su lado está Jim Gordon, quien le pregunta si está todo bien. Batman le responde que sí, y Jim comenta que es extraño todo eso. Le cuesta recordar la última vez que sintió tanta calma en Gotham. Meses atrás, Wayne Enterprises se dedicó a recuperar el viejo Gotham, y eso claramente ha dado buenos resultados, con alojamiento asequible, servicios sociales y más. Gotham se está volviendo un lugar mejor, así como su gente. En las noticias se nos cuenta cómo Nigma Tech, la nueva empresa de Edward Nigma, en solo 2 meses consiguió apoderarse del mercado con su nueva tecnología criptográfica. Nigma, a quien la mayoría de personas conoce como The Riddler, el Acertijo, fue liberado de prisión porque se descubrió que habían estado experimentando con él. Apenas salió, lanzó una nueva criptomoneda, Question, y le fue tan bien que le permitió comprar la Torre Pygmy casi de inmediato. Este desarrollo, junto con lo que está haciendo Wayne Enterprises, ha sido clave en el renacer de Gotham. También se nos recuerda que la compañía de Bruce ha ingresado en el sector sin fines de lucro y también que el alcalde de la ciudad, Christopher Nakano, no está de acuerdo con que Enigma se pasee libre por las calles, ya que él es un asesino. Nos movemos a la oficina de Nakano, quien le pide a su secretaria que apague la televisión. Ella no puede creer que la mitad de la población apoye a Nigma, pero Nakano le dice que no le sorprende. Gotham es un lugar donde incluso los chicos buenos dan miedo. Alguien los interrumpe, diciendo que es por eso que la ciudad necesita un líder con decisión, para luego pedirle unas palabras. Este es Leonid, uno de sus oponentes. Nakano le dice a su secretaria que los deje solos, para luego decirle a Leonid que hará todo lo que pueda para devolver a Nigma a prisión, pero Leonid le dice que Nigma es algo bueno para la ciudad y que el bienestar de la ciudad es la prioridad para él y para su Court of Owls, su corte de los búhos. Luego agrega que la prioridad para Nakano debería ser su matrimonio, pero eso hace enojar a Nakano, quien lo coge por la corbata, pero se ven interrumpidos por su esposa y su hijo, quienes han ido hasta su oficina a visitarlo, ya que él nunca está en casa. Ella le dice que está cansada de esa situación, que tienen que hablar, pero él responde que no puede hacerlo en ese momento y se aleja de ella. Nos movemos al edificio de Nigma Tech. Edward se queja de que no puede usar algunos pisos hasta que las inspecciones de seguridad se hayan completado, lo que tardará al menos 3 meses, y todo por culpa del alcalde. En eso se ve interrumpido por Batman, quien le dice que está analizando la nueva tecnología que ha desarrollado y que si es algún tipo de virus o troyano, él lo sabrá. Edward le responde que está cansado de intentar demostrar que es un genio cuando puede tan solo ser uno. La sola existencia de Batman lo forzó a querer destruirlo, ya que sentía que tenía que probar que era mejor que él, pero ahora ha entendido que no es cuestión de compararse con alguien más, y construyó un imperio en 2 meses, él solo y solo para él. Pero Bruce le dice que no fue solo él, ya que cuando vio los servidores que usa, trabajando a velocidades increíblemente altas, se dio cuenta de que estos usan una tecnología de enfriamiento bastante familiar. Edward responde que ya era hora de que Victor Fries, más conocido como Mr. Freeze, contribuya a la sociedad. Aunque es cierto que esa tecnología la desarrolló Victor, él fue quien la patentó y mejoró su diseño. Luego le pide que se vaya antes de que su agente de seguridad llame a la policía.
Batman, antes de irse, le dice que será mejor que siga portándose bien, porque si se va al lado oscuro, él estará esperándolo allí. Nos movemos a la residencia de Nakano. Koyuki, su esposa, le dice que se irá de casa, que se irá a la casa de sus padres, ya que ha sido un año largo y difícil luchando contra su depresión y con un esposo que es frío con ella y que para molesto. Ella no puede seguir siendo la esposa del alcalde, pero Nakano no le responde nada y se va de la habitación. Luego vemos a Bruce llegando a su empresa. Unos manifestantes se quejan de que les esté dando dinero a los más pobres y lo acusan de estar metiéndoles chips de rastreo en su cuerpo y de ser un estafador, pero él no les hace caso, ya que no están siendo violentos. Cuando llega a su oficina, ve que Miss Birkemow, la presidenta de Wayne Enterprises, lo está esperando. Ella le dice que entiende que ahora esté interesado en las actividades sin fines de lucro y lo felicita por eso, pero le cuenta que el rechazo de alguna parte de la prensa, sumado a un incremento en los impuestos, les está generando problemas. Además, con todas esas nuevas actividades de ayuda en las que están envueltos, la empresa está perdiendo su capacidad de enfocarse en las cosas que hacen posible todo eso, su tecnología y el dinero que eso genera. Bruce le dice que no se preocupe, que ella está haciendo un buen trabajo y que es consciente de que si los gastos superan los ingresos, el valor de las acciones se verá afectado durante un trimestre, pero que cree que se recuperará antes de que el año haya terminado y que además él es el accionista mayoritario, así que no pedirá la cabeza de la presidenta si eso pasa. Pero Miss Birkemow le recuerda que el dinero no crece en los árboles y sugiere que puede ser el momento de considerar una compra o una fusión con otra empresa, pero Bruce ya no está escuchando porque se ha enterado por las noticias de un robo y una persecución policial en curso, así que se va, diciéndole a Miss Birkemow que continuarán hablando de eso después. Luego la vemos llamando por teléfono a Edward y le cuenta que no ha podido convencer a Bruce. Edward insiste en que tiene que hacer que Bruce considere una fusión, ya que eso le permitirá deshacerse de toda la censura y los obstáculos que le está poniendo el alcalde, pero ella le dice que no cree que eso pase, así que es momento de pasar al plan B. Nos movemos a las calles de Gotham, donde presenciamos la persecución policial que salió en las noticias. Los ladrones manejan a toda velocidad, intentando perder a la policía, pero el que conduce les dice que se olviden de la policía, mientras ve que alguien se le planta enfrente. Pero este no es Batman, es alguien nuevo, con un traje rojo, blanco y azul, una mezcla de Capitán América y Robocop. Este esquiva la embestida del vehículo y utiliza sus armas para cortarlo lateralmente, pero no podemos saber qué efecto tuvo eso, ya que por el otro lado del vehículo aparece Batman, quien con una fuerte patada golpea al conductor y luego se pone al volante, haciendo que el vehículo se detenga y se vuelque. El nuevo superhéroe se acerca a él y le da la mano para ayudarlo a levantarse, pero Bruce le dice que no necesita ayuda y se dirige corriendo a atrapar al maleante que estaba intentando escapar. El otro le dice que no se preocupe, que él lo tiene todo bajo control y lo demuestra disparándole al fugitivo en la pierna, haciéndolo caer, pero Batman se le va encima, preguntándole cómo se le ocurre disparar un arma en medio de la calle. En eso, el comisionado Savage aparece y defiende al recién llegado, diciéndole que, según lo que ha visto, todo lo que él ha hecho ha sido salvar vidas. Luego le pregunta quién es él, a lo que éste responde que solo es un patriota como él y que su nombre es Commander Star, Comandante Estrella. Él sirvió a su nación en el pasado y ahora quiere servir a la ciudad, con su permiso, claro. Savage le dice que tiene su permiso, pero el alcalde Nakano, quien también está ahí, le grita que eso es una locura, que no permitirá que otro vigilante armado ande suelto por las calles. Savage le responde que lo ha entendido y que como han llegado a su máximo de superhéroes, uno de los dos debe irse, por lo que les pide a sus oficiales que arresten a Batman por todos los crímenes que ha cometido. Batman se sorprende por la decisión, pero antes de que puedan hacerle algo, utiliza una bomba de humo y desaparece.
Nakano se enoja aún más y le dice a Savage que al día siguiente hará una petición para que deje el cargo y luego se va. Savage se dirige a Commander Starr y le dice que aunque acaban de conocerse, cree que la ciudad lo necesita más que nunca. Starr sonríe y le responde que no podría estar más de acuerdo. Nos movemos al centro médico Thomas Wayne, donde la doctora Leslie Tomskin está atendiendo a Bruce de sus heridas. Bruce se queja de que este nuevo superhéroe, entre comillas, es diferente a todos los que se ha enfrentado antes. Él está acostumbrado a lidiar con nihilistas y con criminales que buscan hacerse millonarios, pero este es alguien que viste la bandera de los Estados Unidos y dice que quiere ayudar. Luego agrega que parece que la ciudad está en buen camino, pero que este tipo tenía un arma, que aún puede ver la maldad en los ojos de Enigma y que son cosas que no puede ignorar. Leslie le dice que siempre habrá problemas en la ciudad, y aunque ella nunca estuvo de acuerdo con Batman, está de acuerdo con Bruce Wayne, y que será él quien haga que la ciudad sea un lugar mejor. Terminamos viendo lo que pasa con Bruce, con Nakano y con Edward. 3 hombres distintos, cada uno con un propósito en la vida y un destino diferente. Bruce siente en su pecho que el demonio está moviéndose una vez más, y aunque eso le destroce el corazón, sabe que Bruce no podrá detenerlo. La ciudad aún necesita de Batman. Mientras Bruce regresa a su hogar y Nakano hace lo mismo, Edward está de vuelta en su oficina. Cuando Bruce llega a su mansión, ve que Miss Mirkmo lo está esperando fuera y le dice que lo estaba buscando. Alguien ha hecho una demanda por la mitad de sus acciones en la empresa. Mientras tanto, vemos a Edward con un nuevo acertijo. Yo soy el final, soy un misterio, pero cuando yo llego, tú eres historia. ¿Quién soy yo? Y a Nakano abriendo la puerta de su casa, para luego lanzar un grito y recibir una bala en el pecho, una bala que termina con su vida. Y nos enteramos de quién es el que ha hecho la demanda, ya que Miss Mirkmo le pregunta a Bruce si tiene un hermano. La historia comienza en las calles de Gotham. Un policía observa la escena del crimen y dice que todavía no han encontrado huellas, ni tampoco hay grabaciones disponibles. Luego agrega que no hay señales de entrada forzada y menciona que Rodríguez está hablando con los vecinos, pero solo dicen que se despertaron por los disparos. Bullock le ordena que mantenga a todos trabajando en el interior por ahora y le dice que él revisará los alrededores. Mientras se aleja a fumar un cigarrillo, añade que sospecha que pronto tendrán a algunos curiosos con ellos. Poco después, mientras enciende su cigarrillo, se percata de que alguien está ahí y dice en voz alta que se imaginaba que el dúo dinámico estaría merodeando por ahí, esperando su turno. Frente a él están Batman y Gordon, quien le pregunta si ha encontrado algo. Bullock responde que nada aún. Luego les dice que, aunque sabe que ellos están ansiosos por entrar, él acaba de regresar a la fuerza policial y no quiere darle a su jefe nada que pueda usar en su contra. También les cuenta que la esposa está en la estación de policía, siendo interrogada en ese momento. Bullock les explica que aún no ha venido la prensa, pero que con un alcalde muerto en sus manos estarán invadidos de ellos antes del amanecer. Batman, comprendiendo la situación, le responde a Bullock que mantenga la habitación limpia, porque la revisará una vez que su equipo se haya ido. Más atrás, Gordon menciona que, por alguna maldita razón, Nakano puso a Vandal Savage como comisionado de policía. Agrega que se decía que Nakano planeaba destituirlo en la próxima reunión del Consejo de la Ciudad, y le pregunta a Batman si Savage es su principal sospechoso. Batman responde que tal vez, pero añade que si hay algo que sabe, es que no faltan enemigos en Gotham. Nos movemos a la residencia de Miss Tilford, la asistente del alcalde Nakano, quien, con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa, dice entre sollozos que no puede creer que él esté muerto. Batman le responde que lo siente, pero que como asistente del alcalde Nakano, ella debería saber mejor que nadie quién querría verlo muerto. Miss Tilford, todavía nerviosa, menciona que no todos lo querían, pero no al extremo de asesinarlo, y le pregunta a Batman quién haría algo así.
Batman le dice que eso es lo que quiere averiguar y que ella le puede ayudar. Miss Tilford comienza a recordar y revela que el alcalde peleaba mucho con Edward Nygma y sus abogados. Luego menciona al comisionado y dice que últimamente tenía muchas peleas con su esposa. También agrega que había un tipo llamado Leonid Cool, un hombre extraño que siempre ponía nervioso a Chris. Batman, tras escucharla, le dice que tal vez necesite acceder a la oficina del alcalde al día siguiente. Miss Tilford, intentando recomponerse, acepta, pero luego agrega que no lo entiende. El alcalde era un buen hombre y se pregunta cómo alguien puede creer que el mundo necesita a un hombre bueno menos. Batman, antes de irse, le dice que los que lo hacen son los egoístas, aquellos que ven a los hombres buenos como obstáculos. Luego contacta a Gordon, informándole que le envió su acceso al video de la sala de interrogatorios y le pregunta si lo está viendo. Gordon le confirma que lo está viendo y señala que parece que ya han comenzado. En la sala de interrogatorios, un oficial le dice a Miss Nakano que eso no tomará mucho tiempo. Añade que entiende que es difícil, pero recalca que el tiempo es esencial si quieren atrapar al culpable. Luego le pregunta si estuvo fuera a la hora del asesinato. Miss Nakano, con la mirada baja, responde que sí, que estaba con su hijo. El interrogador continúa, confirmando si fue alrededor de la medianoche. Después comenta que es algo tarde para pasear con un niño de 2 años y menciona que le informaron que ella no quiere desbloquear su teléfono por ellos y le pregunta si hay alguna razón en especial. Pero Miss Nakano, en vez de responder, pide hablar con su abogado y que le permitan realizar su llamada telefónica. Luego vemos al comisionado Savage salir. Al ver a Gordon, le pregunta sarcásticamente si vino allí buscando trabajo, como lo hizo su antiguo compañero Bullock, y luego sugiere con desdén que podría haber una vacante en el departamento de control de estacionamientos. Gordon, por su parte, le responde que debe ser una noche muy extraña para él, considerando que está investigando el asesinato de un hombre que estaba a punto de despedirlo. Luego agrega que espera que esté tratando el caso con la imparcialidad que se requiere. Bullock solo le responde que lo tendrá en cuenta y lo llama ciudadano de Gotham. Mientras tanto, Batman, contactando a Gordon, le informa que desbloquear el teléfono de Koyuki les tomará algo más de tiempo, así que le pide que vea qué puede conseguir de Bullock. Gordon le dice que lo hará y le pregunta si ha conseguido algo. Batman comparte que él acaba de obtener información sobre un nuevo sospechoso, un empresario local llamado Leonid Cool, así que irá a visitarlo y obtendrá algunas respuestas. Nos movemos a otro lugar. Vemos a Edward Nygma, quien está cenando en un lujoso restaurante italiano. Él comenta que es una noche muy particular, sobre todo para el nuevo alcalde de la ciudad, Jacob Horgan. Él se muestra bastante aturdido, pero comenta que parece que así es, aunque aún no puede creer lo que ha ocurrido. Nygma le dice a Miss Horgan que pasar de ser el teniente alcalde a ser el alcalde de la ciudad con una sola pero trágica bala podría convertirlo en el principal sospechoso. Leonid Cool también está con ellos y corrige a Nygma diciendo que él no es Mr. Horgan, ahora es el alcalde Horgan, y añade que será un excelente alcalde. Él le había prometido un gobierno maleable y lamenta no haber podido cumplir esa promesa con Chris. Sin embargo, por suerte, él sabe lo que es mejor para Gotham y le pregunta a Jacob si no es así. Horgan, notablemente incómodo, responde afirmando que sí, por supuesto, aunque apenas puede terminar la frase. Luego murmura que Chris era un buen hombre y se lamenta por su pobre esposa y su hijo. Edward Nygma comenta que sí, que es algo terrible, pero que cuanto más oscura es la noche, más brillan las estrellas. Luego, mirando directamente a Horgan, añade que él será esa estrella. Pero una voz lo interrumpe y menciona que esa reunión parece un funeral improvisado, o quizá están celebrando por un trabajo bien realizado. Y vemos que quien está delante de ellos es Batman.
Nigma le responde que se estaba preguntando cuándo llegaría el encargado del show. Batman le responde que asume que tiene su coartada en orden. Luego, señalando a Leonid, le dice que deduce que él debe ser Leonid Cool. Cool, con una sonrisa, comenta que es un honor finalmente conocer al gran Batman. Batman le dice que no se haga el tonto y le revela que lo ha estado siguiendo para hacerle unas preguntas, pero encontrarlo ahí con Nigma lo coloca más arriba en su lista de sospechosos. Leonid Cool expresa incredulidad al escuchar la palabra sospechoso, cuestionando si realmente lo está acusando por la muerte del alcalde. Añade que ellos son hombres de negocios, no asesinos, y señala que, en realidad, el único que está cometiendo un crimen en ese momento es Batman. Cool lo acusa de irrumpir en un restaurante que ya ha cerrado y de interrumpir una reunión privada. En eso vemos como un grupo de policías entra al lugar, apuntando sus armas hacia Batman. Uno de ellos le advierte que no lo haga difícil y le ordena poner las manos en la cabeza. Sin embargo, el infierno se congelará antes de que Batman se rinda sin dar pelea, por lo que actúa rápidamente y derriba a dos de ellos, mientras voltea a la mesa donde estaban sentados Nigma y los demás. Otro de los policías les grita a los demás que no lo dejen escapar, pero Batman utiliza la botella de vino para hacerlo callar. Con los tres policías derribados, Batman se acerca a uno de ellos y le arranca algo de su uniforme. Mientras observa el objeto que arrancó, Leonid Cool le dice que, además de allanamiento, ahora también ha cometido agresión a los oficiales de policía, para luego, llamándolo burlonamente detective, preguntarle qué ha detectado. Batman le arroja el objeto y comenta que había oído rumores de que había un nuevo líder de la Court of Owls, la corte de los búhos, y añade que ahora todo tiene sentido. Batman revela su teoría. La corte le prometió a Enigmatech el control fácil y legítimo de Gotham, pero cuando eso no salió como lo habían planeado, asesinaron al impedimento. Luego, mirándolos fijamente, exige saber cuál de ellos fue el que apretó el gatillo. Cool, mientras muestra el objeto, que es algo como una moneda con la cara de un búho grabada en él, repite que él no es un asesino. Luego le revela que podría haber matado al pobre Christopher de 1.000.000 de formas silenciosas. Finalmente, añade que una bala es ruidosa, pero los búhos son silenciosos y que él es inocente. Nigma se suma a la defensa y menciona que sus manos también están limpias. Batman, antes de irse, les advierte que sabe que uno de ellos lo mató, o quizá fueron ambos. Agrega que cada asesinato deja evidencia y que él la encontrará, así que les recomienda que pongan sus asuntos en orden. Nos movemos a la morgue, donde el forense a cargo le dice a Batman que solo puede darle 10 minutos, pero con la condición de que comparta lo que encuentre con él. Batman asiente y le asegura que, por supuesto, lo justo es justo después de todo. Satisfecho con la respuesta, Lois dice que irá por un café, dejando a Batman solo en la morgue para que pueda trabajar. Batman se acerca al cuerpo de Nakano que está tendido sobre la camilla, examinando cada detalle con precisión. Él mira su rostro, sus manos, sus uñas y las heridas que presenta, intentando conseguir la información que necesita. Nos movemos al edificio de Wayne Enterprises. Rowan, la presidente de la empresa, le pregunta a Bruce qué es lo que ve, pero él no le responde. Rowan insiste y pregunta si la situación es peor o si la policía ya ha enviado a la gente de vuelta a casa. Ahí vemos que Bruce está de pie frente a una ventana, observando lo que sucede en las calles, y responde que no, que aunque la manifestación aún es pequeña, está creciendo. Añade que parece que ahora los teóricos de la conspiración creen que Wayne Enterprises asesinó al alcalde con el fin de tomar el gobierno y se siente frustrado de que, a pesar de que Gotham está mejorando, ellos no puedan verlo. Rowan solo le recuerda que la gente ve lo que quiere ver y lo difunde a otros como si fuera un virus, algo que él ya debería saber.
Luego cambia de tema y menciona que ha hecho que su equipo de seguridad investigue a ese nuevo reclamante que afirma ser heredero de las acciones de Bruce. Bruce lo sabe, su supuesto hermano perdido, y luego comenta que no es la primera vez que alguien afirma ser el heredero secreto de los Wayne, por lo que se pregunta qué hace diferente a este caso. Rowan le responde que el reclamante cuenta con el respaldo de Mintz & Topping, el bufete de abogados más grande de la ciudad. Agrega que, aunque tienen al susodicho bajo custodia, sus contactos lograron conseguir un nombre y una ocupación. Luego le informa que se llama William Pureford, un enfermero que trabaja en la clínica Cathedral Square Medical, la cual, oh sorpresa, recibe financiamiento de Wayne Enterprises. Añade que, al investigar más a fondo, descubrieron que la madre de William también era enfermera y solía trabajar en Gotham General, el lugar donde mi padre fue cirujano, complementa Bruce. Ambos se quedan por un momento en silencio y luego Rowan retoma la conversación. Le dice a Bruce que pueden litigar el caso y realizar las pruebas de ADN, pero advierte que sería una pesadilla en lo que respecta a los medios de comunicación. Así que su sugerencia es que le ceda la mitad de sus acciones, las compre de vuelta después y maneje todo con un acuerdo de confidencialidad para evitar el escándalo. Bruce, frustrado, se pregunta por qué no puede simplemente pagarle. Quiere saber por qué el reclamante insiste en querer las acciones. Rowan le explica que, según sus abogados, William quiere ser reconocido legítimamente, tener lo que se supone que es suyo, incluso si después solo termina vendiéndolo. Finalmente, Rowan agrega que no cree que esto sea un engaño y le pregunta a Bruce si cree que sea posible que su padre haya hecho algo, dejando a Bruce pensativo y preocupado. Nos movemos a la clínica Cathedral Square Medical, donde vemos a Leslie Tompkins atendiendo a una niña llamada Larissa, a quien le explica que tendrá que cambiarse el vendaje todos los días. También le dice que debería usar una sudadera cuando patina. Larissa, con una sonrisa, le asegura que lo hará. En eso llega Bruce, quien saluda a Leslie. Ella, al darse cuenta de su presencia, le pregunta si necesita ayuda con la herida que se hizo jugando al tenis. Pero Bruce solo le responde que necesitan hablar. Luego los vemos conversando dentro de su oficina. Después de un incómodo silencio, Leslie se decide a hablar y a revelarle algo que mantuvo en silencio todos esos años. Con un aire de nostalgia y pesar, murmura que su nombre era Tara. Luego le cuenta a Bruce que sus padres no estaban pasando por un buen momento en esos años. Recuerda cómo Thomas intentaba probarse a sí mismo con su residencia y que fue la primera vez que Marta se pasó horas sola en aquella maldita mansión. En esa época, Leslie trabajaba en el hospital y fue testigo de algo. Ella nunca preguntó porque no era asunto suyo, pero sabe que Thomas le contó a Marta lo que ocurrió, algo breve, y que lograron superarlo. Mirando a Bruce, Leslie le dice que lo siente y que entiende cómo a todo el mundo le gusta pensar que sus padres son infalibles, pero Bruce, con el rostro serio, le dice que sus padres eran humanos. Eso él lo sabe, pero la idea de que su padre tuviera un hijo en secreto, eso es algo que no puede entender. Leslie dice que no tiene que entenderlo, porque su padre no haría eso. Su padre pudo haber cometido un error, pero no hay manera de que Thomas o Marta abandonaran a uno de sus hijos. Bruce, pensativo, responde que lo sabe, pero aún así admite que no es imposible. La imagen que tiene de sus padres está congelada en el tiempo, como la que cualquier niño tiene de los suyos, pero, en realidad, él no los conocía del todo, no más allá de lo que ellos decidieron mostrarle. Leslie recuerda que sus padres eran buenas personas y que él lo sabe. Antes de que pueda continuar, un ruido fuerte interrumpe la conversación y una voz le pide a una tal Andrea que llame a la policía. Bruce y Leslie salen del consultorio y se encuentran con un gran caos, tanto fuera como dentro de la clínica, ya que los manifestantes han llegado al lugar y parece que intentarán ingresar a la fuerza.
El personal de recepción les indica a todos que se muevan hacia la parte trasera de la clínica, donde hay una salida de emergencia que pueden usar. Bruce se decide a salir y enfrentar a los revoltosos, y aunque una mujer intenta detenerlo, él la ignora y le dice que cierre la puerta después de él. La multitud, agitada y enojada, reacciona al verlo, mientras gritan que no los quieren ahí y que están contribuyendo a la destrucción de Gotham. Bruce se enfrenta a ellos y les pregunta qué están haciendo, señalando que en la clínica se encargan de ayudar a personas enfermas. Un miembro de la multitud lo interrumpe y le dice que todo eso del cuidado de la salud y las viviendas gratuitas solo sirven para que los inmigrantes ilegales invadan la ciudad en busca de sus limosnas, quitándoles los trabajos a los verdaderos gothamitas. Agrega que él es solo el típico heredero rico, avergonzado del dinero que su familia trabajó tan duro para ganar, y lo acusa de que todo eso es solo una distracción, exigiendo saber qué está escondiendo y sugiriendo que podría estar relacionado con el asesinato del alcalde. Otro hombre en la multitud se pregunta qué esconderán los enfermos. Más allá vemos cómo Larissa, la niña que Leslie acababa de atender, es cogida por el brazo por uno de los manifestantes. Ella grita de dolor, exigiendo que la suelte, pero el hombre, con un tono burlón, le pregunta de dónde es, insinuando que su acento suena a ruso. Luego, sin soltarla, continúa cuestionándola, queriendo saber qué le prometió Wayne cuando la trajo allí y qué les prometió a ellos que haría a cambio. Pero eso enloquece a Bruce, quien interviene con furia y, cogiéndole la mano, hace que suelte a la niña. Bruce lo sujeta con fuerza por el cuello con una mano y le advierte que si vuelve a hacer algo, incluso solo respirar sobre ella, lo mandará al hospital por un mes. Pero mientras dice eso, una persona saca su arma y le apunta en la cabeza con la intención de matarlo. En eso, Commander Starr irrumpe en la escena, sorprendiendo al hombre y haciendo que falle su disparo. La gente inmediatamente lo reconoce. Mientras él golpea al hombre en el rostro, le dice a Bruce que es lamentable que algunos infiltrados con malas intenciones se mezclen entre un grupo de manifestantes bien intencionados para hacerlos quedar mal. Luego se vuelve hacia él y agrega que está seguro de que estará de acuerdo con que nadie desea la violencia. La gente solo quiere que se escuchen sus voces y que la verdad salga a la luz, para finalizar diciendo que ningún buen hombre debería tenerle miedo a la verdad. Nos movemos a la residencia del difunto alcalde Nakano, donde vemos a Batman observando el lugar. Él ve que hay luz en el interior, por lo que se decide a ingresar. Al entrar, se encuentra con Gordon examinando la escena y le dice que parece que ambos tuvieron la misma idea. Gordon responde que, aunque Bullock está a cargo del caso, no confía en que los hombres de Savage logren darse cuenta de todo lo que ahí se esconde. Batman agrega que, además, hay búhos en el departamento, refiriéndose a la influencia de la corte de los búhos. Luego menciona que ha visto el cuerpo. Gordon le pide más detalles, a lo que Batman responde que la precisión del disparo apunta a alguien con experiencia y habilidad para manejar un arma. Menciona también que Nakano recibió un golpe en la cara antes de que le disparen, sugiriendo que hubo una pelea. Gordon pregunta si pudo haber sido tomado por sorpresa. Batman considera eso una posibilidad, pero también piensa que quizá las cosas simplemente escalaron hasta terminar en el asesinato. Luego añade que el asesino intentó cubrir sus huellas utilizando lo que tenía a mano. Al escuchar eso, Gordon pregunta cómo lo sabe, a lo que Batman responde que había lejía en las manos de Nakano y que su teoría es que el asesino intentó así eliminar las células de su piel que quedaron bajo las uñas de Nakano durante la pelea. Batman, mientras observa a uno de los libreros, comenta que había una marca fresca en el suelo causada por un objeto que había caído y señala que, en base a donde cayó Chris, asume que él tenía un arma en la mano que había sacado de ese lugar. Luego añade que la base del trofeo que tiene delante no coincide con la marca de polvo de la superficie, sugiriendo que el asesino lo colocó de nuevo, aunque le faltó precisión.
Gordon se pregunta por qué alguien haría eso, ya que devolverlo a su lugar no cambia el hecho de que es evidencia. Batman explica que el asesino actuó movido por el pánico. Él sabía cómo matar, pero no tenía la intención de hacerlo. Luego revela que habló con Nigma y que él está trabajando con un hombre llamado Leonid, el nuevo líder de la Corte de los Búhos. Leonid dijo que no fue él y que si lo hubiese hecho, habría actuado con mayor sigilo. Batman también descarta a Nigma, afirmando que si él estuviese involucrado, la muerte de Nakano habría sido mucho más espectacular. Gordon no está convencido y plantea la posibilidad de que se trate de una finta, o sea, asesinar al alcalde de una manera en la que nunca fueran asociados con él. Batman acepta que es una posibilidad, pero que están hablando del tipo de hombres que quieren que todos sepan que lo hicieron, que se creen intocables. Gordon lo duda, pero menciona que buscará la botella de lejía para ver si puede recuperar huellas digitales. Mientras tanto, Batman se comunica con Harvey Bullock, quien le pregunta si ha encontrado algo. Batman le responde que no tiene nada concreto, y le devuelve la pregunta. Bullock le cuenta que sí, que lograron desbloquear el teléfono de Koyuki, la esposa del alcalde, y le revela que la situación es grave. Agrega que ha mantenido la información en secreto mientras piensa en cómo proceder. Batman le pregunta qué encontró y Bullock se lo revela. Encontraron mensajes de texto y bastantes. Y aunque no es una prueba definitiva, está muy cerca de serlo. Koyuki estaba teniendo una aventura. En eso vemos a Gordon, visiblemente nervioso, quien sostiene un arma apuntando directamente hacia Batman. Su voz tiembla al decir que no lo hizo, tartamudeando mientras intenta explicarse. Luego agrega que solo se estaba defendiendo, pero su rostro denota confusión y terror. Sus manos tiemblan y mientras le sigue apuntando, le dice a Batman que no sabe cómo, pero Batman lo interrumpe y mirándolo fríamente, le pregunta si en verdad le está apuntando con un arma. La voz de Batman se endurece mientras repite la pregunta, sorprendido y hasta ofendido. ¿Me apuntas con un arma a mí? ¿A mí? A la vez que se le acerca y fácilmente lo desarma. Luego, de un solo derechazo lo derriba, mientras le vuelve a hacer la misma pregunta. ¿A mí? Luego vemos a Gordon en el suelo, tembloroso, llevándose las manos al rostro. Con voz quebrada, Gordon intenta explicarse, diciendo que no quería hacerlo y suplicando que le crea. Batman se tranquiliza y se sienta frente a él. Al fin de cuentas, Gordon no es un extraño. Él es alguien con quien ha compartido tantas cosas, por lo que lo mejor que puede hacer por él es escucharlo. Mientras tanto, al otro lado de la línea, Bullock le pregunta preocupado qué está ocurriendo y si todo está bien, pero no recibe respuesta, ya que ambos hombres están en silencio, a punto de iniciar una seria conversación. La historia comienza hace 13 semanas. Gordon entra a su oficina de Gordon & Bullock, detectives privados, en donde es recibido por Bullock, quien está sentado frente a su escritorio. Bullock le pregunta si tiene algo, a lo que Gordon le responde que, desafortunadamente, sí. Luego agrega que Matters lo hizo y que tiene fotos de él y su secretaria saliendo del Hotel Gotham Plaza. Bullock comenta que las historias con secretarias son clásicas, pero Gordon lo interrumpe para confesarle que, aunque sabe que necesitan el dinero, ya no puede seguir haciendo esas cosas, pues todos sus trabajos son sobre fraudes de seguros o casos de infidelidad, y que ello le parece deprimente. Gordon le responde que se prepare para estar aún más deprimido, ya que tienen otro caso. Se trata de una mujer que usa un alias, que ha pagado por adelantado y que insiste en hablar solo con él, a quien llama Mr. Trustworthy o Señor Confiable. Luego añade que le reenvió el mail, por lo que Gordon se sienta en su escritorio y busca en su computadora el correo de la mujer. Mientras tanto, escuchamos una voz pidiendo perdón por toda esa paranoia.
y que le explica a Gordon que ser la esposa del alcalde es un poco, pero es interrumpida por él, quien le dice que la entiende. Estos sucesos ocurren 3 semanas después y vemos que Gordon está sentado con esa mujer en un restaurante. Él le explica que, aunque no es algo 100% seguro, tiene que informarle que, luego de un par de semanas de seguimiento a su marido, no ha encontrado indicios de que él esté siendo infiel. Él solo es un hombre que trabaja mucho. Miss Nakano, mientras lee el expediente que le entrega Gordon, responde que no lo entiende, ya que su marido ha estado muy frío últimamente. Luego se pone de pie y le pide disculpas a Gordon por haberle hecho perder el tiempo. Gordon le toma la mano y, llamándola por su nombre de pila, Koyuki, le pide que no se disculpe. Trabajos como los de su esposo se adueñan de la vida de uno y son como una droga, y al final del día te dejan vacío y pensando solo en el comienzo del siguiente y de tu siguiente golpe. Koyuki vuelve a sentarse y Gordon le explica que lo entiende. Incluso después de todo ese tiempo, él aún extraña ser comisionado de policía. Koyuki le da la razón, pero comenta que se siente como si fuera una madre soltera, viviendo con un compañero de habitación que solía amarla. Con lágrimas en los ojos, agrega que ha sido duro, que acaba de salir de una profunda depresión, que está sola Pero Gordon la interrumpe de nuevo para decirle que todo estará bien y que no está sola, mientras le toma la mano otra vez. 2 semanas más tarde, vemos a Gordon y a Koyuki paseando por un parque. Ella le cuenta que su hijo Leo ha comenzado a correr, y Gordon recuerda cuando su hijo James hizo lo mismo, agregando que ese es el momento en el que uno se da cuenta, por primera vez, de que algún día su hijo será más veloz que uno, y que es algo terrible. Koyuki le dice que esa sensación le agrada, ya que imagina que puede volver a aprender a correr. Pero Gordon le responde que ella no está obligada a quedarse. Koyuki le contesta que él tampoco. Harvey está de regreso en la policía y él odia su trabajo de detective privado, por lo que podría comenzar de nuevo. Gordon se pregunta si realmente podría hacerlo. Luego agrega que se siente hecho un desastre y que el único trabajo para él es el de comisionado, ya que cualquier otra cosa se siente como una sombra. Pero que al final no importa, ya que su esposo no le devuelve las llamadas. Koyuki comenta que entonces encontrará algo de consuelo en el hecho de que ambos están siendo ignorados. En ese momento, alguien se les acerca por detrás y le pregunta a Gordon si puede indicarle el camino a la oficina del alcalde, para luego sujetarlo por el brazo, mientras que otro hace lo mismo con Koyuki, quien se queja por el dolor. El hombre que está con Gordon lo golpea en el rostro y le ordena que se mantenga quieto, al mismo tiempo que el otro se lleva a Koyuki hacia una camioneta, pero Gordon reacciona y desvía el disparo de su atacante, quien había sacado una pistola para dispararle, y luego lo noquea con un puñetazo en la cara. Rápidamente, Gordon utiliza la pistola que le quitó a su atacante y le dispara en la espalda al hombre que tenía a Koyuki atrapada, matándolo. Koyuki corre hacia Gordon, lo abraza y le pregunta si está herido, pero Gordon le dice que no es nada que no pueda resolverse con un poco de hielo. Koyuki, mirándolo fijamente, le dice que pueden correr, que todavía pueden, pero se interrumpe a sí misma y solo le da un beso en los labios. 2 semanas después, vemos al alcalde en su oficina, viendo con detenimiento fotografías de su esposa junto a Gordon, que parece que Leonid Kuhl le ha traído. 1 semana después, vemos a Koyuki echada en la cama. Gordon está junto a ella, fumando un cigarrillo y escuchándola decirle que lo siente y que no debería haber dicho nada. Gordon comenta que no puede creer que Vandal Savage haya sido elegido como el nuevo comisionado, ya que no tiene experiencia y acaba de llegar a Gotham, y se pregunta por qué diablos Chris haría eso. Luego agrega que seguro que se la está desquitando con él. Él sabía que deseaba el cargo y, quizá, también sepa de la relación entre ellos. Koyuki le contesta que no sea paranoico, pero Gordon le revela que está cansado de estar escondiéndose,
a lo que Koyuki le responde que no será así por mucho más tiempo, y que ella, su hijo Leo y él podrán tener un nuevo comienzo en Metrópolis. Nos movemos a hace 3 noches. Vemos a Gordon frente a la mansión de los Nakano, dejándole un mensaje de voz a Koyuki, en donde le dice que no sabe por qué no le contesta sus mensajes, que espera que todo esté bien para esa noche y que ya está enfrente a su casa. Luego se despide diciéndole que la ama. Cuando ingresa en la casa y abre la puerta de una habitación, surge una voz que le indica que ella no está allí. Ahí es donde comprendemos que quien le ha hablado es el alcalde Nakano, quien le cuenta que ellos tuvieron una pelea, lo de siempre, y que Koyuki se fue con Leo, probablemente a la casa de su hermana. Pero que hay algo de lo que sí está seguro. Ella no se escapará con él, ya que le explicó bien cómo terminaría todo, con él obteniendo la custodia completa de Leo y con todo su mundo desmoronándose a su alrededor. Gordon, sin inmutarse, le responde que ella ya no lo ama y que su matrimonio es una farsa, por lo que le pide que la deje ser feliz al menos una vez. Nakano arroja su vaso de whisky al piso y, gritando con furia, le pregunta a Gordon si él cree que escaparse con un anciano la hará feliz, mientras destruye su vida y la de su hijo. Agrega que Koyuki está enferma de depresión, que él ha pasado años de su vida tratando de ayudarla y que Gordon es solo una distracción. Pero Gordon, alzando la voz también, le pregunta cómo no puede darse cuenta de que él es la causa de su depresión y le recuerda que la ignora, negándole a ella y a Leo incluso una pizca de su precioso tiempo, para que luego un par de matones de la mafia intenten secuestrarla por culpa de él y su... Pero Nakano lo interrumpe con un golpe en el rostro mientras le grita que es un maldito hipócrita, que su hija fue baleada y que su esposa fue asesinada, todo por culpa de su trabajo como comisionado, y que aún así él le continúa rogando que se lo devuelva. Gordon, cubriéndose de otro golpe de Nakano, le responde que él no sabe nada de él, mientras le devuelve el golpe con otro puñetazo en la cara. Desde el suelo, un aturdido Nakano le responde que lo que él sabe es que Gordon es sinónimo de muerte y que no se llevará a su esposa y a su hijo. Él no dejará que su familia muera por culpa de un anciano solitario. Y, mientras dice eso, toma un adorno que había caído al piso e intenta golpear a Gordon. Pero este, en un reflejo instintivo, saca su arma, apunta y ya sabemos qué pasa después. Nos movemos al presente, donde vemos a Gordon declarando en una oficina policial frente a Bullock. Este afirma que fue un disparo preciso y que se puede ver como motivo del crimen la relación con su esposa y su negativa a devolverle el cargo de comisionado, por lo que agrega que lo siente, pero que son elementos suficientes para levantarle cargos. Gordon solo le responde que él no lo hizo. Él había ido a buscar a Koyuki cuando se encontró con Nakano, quien lo confrontó sobre lo que tenía con su esposa. La situación se puso tensa, pero él no le disparó. Luego le pide a Bullock que profundice en su investigación y que repasen todos los elementos, ya que seguramente habrá algo que lo exculpe. Bullock expresa que ojalá pueda hacerlo. El comisionado Savage ya está pidiendo una condena, pero le asegura que tiene a sus mejores hombres trabajando, y no solo a los mejores de la estación, sino también a los mejores de afuera, probablemente refiriéndose a Batman. Gordon le pide a Bullock que le diga a Batman que debe encontrar al que asesinó a Nakano, a lo que Bullock le responde que así lo hará. Más tarde, en la azotea de la estación de policía, vemos a Batman y a Bullock conversando. Batman le dice a Bullock que Gordon no lo hizo, que él no pudo haberlo hecho, pero Bullock le responde que claro que pudo. Gordon estaba con Nakano en el momento de su muerte. Las balas fueron disparadas por un viejo revólver de la policía. Él odiaba a Nakano y, claramente, no estaba en sus cabales en ese momento. Reconoce que para él también es difícil aceptarlo, pero que Gordon estaba pasando por demasiadas cosas en su vida. Muerte, disparos,
los problemas con el Joker del año pasado. Pero Batman reitera que Gordon no lo hizo y asegura que lo probará, mientras salta del edificio para irse del lugar. Nos movemos a otro lugar, donde vemos la mano de un niño abriendo la puerta de una habitación, preguntando por sus padres, a quienes les dice que tuvo una pesadilla. Su padre le responde: «Está bien, Bruce», y le dice que puede dormir en la cama con papá y mamá. Pero Bruce se da cuenta de que la mujer que está ahí no es su madre, a lo que su padre, enojado, lo riñe, diciéndole que cómo se atreve a decir eso, y que si él dice que ella es su madre, entonces es su madre. Bruce se retira asustado de la habitación, mientras se oye la voz de su padre exigiéndole que vuelva y que le muestre respeto, pero él se marcha de todos modos, preguntándole dónde está su madre y qué hizo con ella. En eso, desde la oscuridad surge una figura que expresa que necesita saber, que le diga cómo se siente. Bruce le pregunta cómo se siente qué, y la figura, que se nos revela que es Gordon, con la cabeza cubierta de sangre, le pregunta cómo se siente ser la única persona buena en el mundo. Obviamente, eso era solo una pesadilla, y vemos a Bruce despertando de pronto. Parece que se había quedado dormido frente a su computadora. Un noticiero informa que ha aumentado la violencia como consecuencia de las protestas en el centro de la ciudad, y se muestra una entrevista con el nuevo héroe de la ciudad, Commander Starr, a quien Sandy, la reportera, describe como un rostro fresco en Gotham, quien ha estado patrullando para mantener a los manifestantes bajo control. Mientras Bruce se alista para tomar una ducha, se escucha que parece que los manifestantes se están comportando de manera pacífica y que son los miembros de la Antifa los que han estado incitando a la violencia. Además, corren rumores de que planean hacer explotar los símbolos del capitalismo y arrastrar a la ciudad hacia un paraíso para socialistas y comunistas, por lo que Gotham debe oponerse a esa tiranía. Bruce Wayne debe enfrentarse a ellos, en vez de sucumbir a esa plaga con nada más que limosnas y palabras vacías. El comentarista finaliza diciendo que Bruce está avergonzado de su fortuna, la que proviene del trabajo arduo de sus padres, y que ellos estarían avergonzados de la distribución de esa riqueza, ellos y el resto de su familia. Nos movemos a las oficinas de Edward Nygma, donde vemos a Miss Birkenmow diciéndole a Edward que no debería ser vista allí. Edward le responde agradeciéndole que haya venido y agrega que es mejor hablar de ciertas cosas frente a frente, mientras le ofrece café. Ella le dice que no quiere y que ha escuchado que sus pedidos han sido aprobados por el nuevo alcalde, quien parece trabajar con más prisa que el anterior. Nygma le confiesa que el alcalde Horgan es un hombre de negocios y que ella seguramente se está preguntando cómo afectará eso a sus planes de fusión. Birkenmow le responde que, según ella entiende, Nygma ya no necesita la fusión con Wayne Enterprises, pero Nygma indica que, aunque técnicamente no, con las acciones del nuevo heredero de los Wayne por salir al mercado, sería un tonto si no se hiciese con ellas. Con ciertas dudas, Birkenmow asegura que está encantada de escuchar eso, ya que ellos aún necesitan una mayor inversión en su departamento de tecnología. Nygma, sonriendo, le informa que él no tiene pensado fusionarse con su compañía, sino adquirirla, y que Nygma Tech se volverá una empresa global. Luego le dice que no se preocupe, ya que está seguro de que ella encontrará un vasto mundo allá afuera, luego de su retiro anticipado. Mientras tanto, vemos a Bruce de pie frente a una vivienda y parece que alguien lo observa desde la ventana. De la casa sale Leonid Cool junto a dos guardias de seguridad y uno de ellos le pide a Bruce que se retire de allí. Cool agrega que seguramente Mr. Wayne entiende que no es apropiado intentar entablar comunicación con su hermano recién aparecido, especialmente ahora que lo está demandando por la mitad de las acciones de su empresa. Bruce le pregunta quién es él, a lo que Cool se presenta como Leonid Cool y agrega que él es quien está ayudando a Mr. Puford a reclamar lo que le corresponde. Bruce le comenta que no le parece demasiado lo que tiene para pedir.
una conversación con el hombre que dice ser su hermano, pero Cole afirma que podrá tener su reunión familiar luego de que Mr. Puford obtenga su parte de la compañía, añadiendo que eso no sería difícil para Bruce, pues escuchó que prácticamente está regalando su empresa en esos días. Luego, con un gesto serio, le advierte a Bruce que, si da un paso más, estará en la propiedad de Mr. Puford, a lo que Bruce, desafiante, se adelanta un paso y le pregunta si así está bien, quedando ambos frente a frente. Los dos guardias de seguridad de Cole golpean a Bruce y lo derriban, gritándole que mejor se quede en el suelo y que es un maldito chico rico. Bruce coge a Cole por la pierna y Cole exige que se lo saquen de encima, pero Bruce aprovecha eso para plantar un rastreador en el zapato de Cole. Es más, parece que este había sido su plan desde el comienzo. Cole y sus hombres dejan a Bruce tirado en la calle, mientras uno de ellos comenta que, cuando se despertó esa mañana, no imaginó que terminaría dándole una paliza a un millonario, mientras que el otro se pregunta qué hará creer a esos chicos ricos que siempre están 2 pasos por delante de los demás. Por otro lado, escuchamos una voz que dice: Caso 26219, 19 de noviembre, 19 horas, segunda visita. Y vemos que quien ha dicho eso es Batman, quien ha ingresado otra vez al apartamento de Nakano. Batman ilumina con una linterna la silueta marcada en el suelo donde cayó muerto el alcalde Nakano, la escena del crimen. Él recuerda que la última inspección fue interrumpida por la aparición de Gordon y que puede ser que se le haya escapado algo. Reflexiona que, si Gordon cometió el crimen, él es demasiado inteligente como para admitir que estaba allí al momento de la pelea. Seguramente sabía que, eventualmente, encontrarían ADN en la escena, más allá de su intento de limpiar el lugar con lejía. Luego se pregunta qué más pudo dejar Gordon atrás, cuando en eso encuentra una pequeña astilla de plástico negro, de 1 pulgada de largo y de aspecto brillante, por lo que se pregunta a qué dispositivo podría pertenecer y si estará relacionada con el asesinato. Con la ayuda de una pinza, Batman la coloca cuidadosamente en una bolsa plástica, al mismo tiempo que repite que los videos de las cámaras de seguridad del lugar fueron borrados. Luego, con mucho pesar, acepta que Bullock tal vez esté en lo cierto y que Gordon pudo haber cometido el crimen, pero que él necesita corroborar esa posibilidad. Él necesita verlo, ver a Gordon apretando el gatillo para convencerse. Entonces concluye la grabación y se queda pensando que Gordon es el mejor hombre que ha conocido y que necesita saber lo que pasó, para luego asomarse por la ventana y ver la ciudad. Nos movemos a la comisaría y vemos a Bullock haciendo ingresar a Gordon a la sala de interrogaciones. Gordon se queja de que ya le dijo todo lo que sabe, pero Bullock le aclara que se lo habrá dicho a él, mientras le muestra que dentro de la habitación está Batman. Una vez solos, Gordon le dice que Savage hará caer el infierno sobre él si se entera de que fue a verlo. Gordon balbucea el nombre de Bruce, pero Batman le ordena que no diga su nombre, al mismo tiempo que le entrega unas fotografías. Gordon las observa sin entender, y Batman le explica que, aunque los videos de las cámaras de la vivienda fueron borrados, había otras cámaras en la cuadra de algunos negocios cercanos. Continúa diciéndole a Gordon que, por supuesto, él las evitó, pero que esas cámaras no solo filman lo que tienen enfrente, sino que captan todo lo que hay a su alrededor, de varias maneras, desde las reacciones de las personas hasta las sombras y los reflejos. Y vemos a Gordon observando en una foto su reflejo en el espejo retrovisor de un automóvil estacionado cerca a la casa de Nakano. Batman aclara que se lo ve con una bolsa con el arma, con otra evidencia y con lo que sea que utilizó para limpiar la escena del crimen. Agrega que esa bolsa pronto tendría su camisa y pantalón manchados de sangre y que después sería quemada junto a... Pero Gordon lo interrumpe, afligido, diciendo que él lo hizo, que apenas lo recuerda, como si hubiese sido un sueño, pero que es cierto, ¿o no?
Él lo hizo. Batman lo observa y le consulta por qué le dijo a Bullock que buscara con más detenimiento si él sabía que Batman encontraría estas pruebas que lo incriminarían. Gordon le contesta, llorando, que él necesitaba eso para que Batman volviese real su recuerdo difuso y que despejara todas las dudas, ya que él no tenía memorias de lo ocurrido. Batman lo detiene y toma los anteojos que Gordon había dejado sobre la mesa. Le pregunta si se habían roto durante la pelea, a lo que Gordon le dice que sí, que Nakano le había metido un puñetazo. Batman, inspeccionando los anteojos, comenta que la astilla que recuperó de la habitación es demasiado delgada y que los brazos del marco de los anteojos son huecos. De repente suena una alarma y Batman se da cuenta de que Savage sabe que está allí. Batman le pide a Gordon que bloquee la puerta porque necesita tiempo. Gordon lo hace con la ayuda de una silla, mientras Batman analiza los anteojos con una lupa. En eso se oyen disparos, y Batman le pregunta a Gordon dónde consiguió ese marco para sus lentes. Este le cuenta que fue en la óptica Wallace, que un muchacho había roto sus viejos anteojos y que, casualmente, había recibido un correo electrónico de su optometrista. De repente, Batman y Gordon son interrumpidos por una explosión y un policía, que aparece parado frente a ellos, les apunta con su arma, ordenándoles que se tiren al piso. Pero Batman se deshace del policía con una patada y luego, mientras continúa revisando los anteojos, descubre que una intrigante tecnología había sido colocada en ellos, una tecnología con elementos de un diseño que él conoce bien, elementos para el control mental relacionados con el Mad Hatter, el sombrerero loco. Y, mientras continúa analizando los anteojos, le pide a Gordon que mantenga a los policías ocupados. Ahí se ve que Gordon pelea como puede contra los uniformados que intentan ingresar a la oficina, mientras sigue sonando la alarma. Batman se pregunta qué podría ganar Jervis Tech, nombre del Mad Hatter, con todo eso, e intenta pensar con rapidez. Luego vemos una imagen del edificio de la compañía de Edward Nygma, Nygma Tech, mientras Batman sigue absorto en sus pensamientos. Y, por fin, entiende que Nygma se lo había puesto delante de sus narices todo el tiempo, ya que el enorme cartel de la empresa en la cima del edificio tiene una letra T escondida entre la E y la C de Tech, por lo que se forma la palabra Nygma Tech. Justo en ese momento, los policías ingresan en la habitación y mientras Batman se defiende de ellos, se muestra un circuito de un complejo chip presente en los anteojos. Batman reflexiona sobre cómo él tenía un camino para salir de su antigua vida, pero no lo tomó. Un zoom al chip deja ver que hay, oculto, un pequeño signo de interrogación, y Batman, sujetado por varios uniformados, concluye que ese alguien no podía evitar firmar su trabajo, refiriéndose a The Riddler, el acertijo. La escena concluye con Batman diciéndole que está yendo por él, mientras que uno de los policías lo coge por el cuello. La historia comienza con una imagen de la Torre Wayne. Una muchedumbre ha prendido fuego en la entrada del edificio, mientras la policía observa la situación e informa por radio lo que sucede. Uno de los uniformados indica que todo está fuera de control y que ya no se puede distinguir entre los manifestantes y los contramanifestantes. La voz de un sargento le responde que se siguen oyendo rumores acerca de que los contramanifestantes buscan destruir un símbolo del capitalismo, y el policía se lo confirma. Pareciera que en ese mismo momento todos están tratando de destruir algo. Y agrega que el nuevo tipo, ese tal Commander Starr, no está haciendo nada para calmar la situación. Luego le dice que necesitan refuerzos, pero el sargento le responde que intentará mandar a alguien, pero que están con poco personal en la estación. Y vemos que eso es porque Batman está ahí. Nos movemos a la sala de la comisaría donde Batman y Gordon fueron interceptados por la policía luego de que sonara la alarma. Batman continúa golpeando a los uniformados, mientras Gordon le pregunta qué fue lo que encontró o lo que vio. Batman, utilizando una de sus armas, electrocuta a uno de los policías,
y responde que lo que encontró fue a Riddler, al Acertijo. Gordon maldice y le pide a Batman que atrape a los culpables de lo que está pasando. De repente, Bullock aparece en escena, apuntando a Batman con un arma y ordenándole que no se mueva y que coloque sus manos donde él pueda verlas. Batman informa a Bullock que Gordon fue inculpado en el asesinato de Nakano de manera injusta y le muestra los anteojos de Gordon. Bullock pregunta qué son, y Batman le dice que son las gafas de Gordon y que Mad Hatter usó control mental para que Gordon haga lo que hizo. Agrega que detrás de ello está Nigma y que el Riddler incriminó a Gordon con un montaje. Y mientras se va del lugar, le dice que ahora irá a sacarlo de su torre. Nos movemos a las oficinas de Nigma. Leonid Cool le pregunta al Riddler si Batman está yendo. Riddler le contesta que sí, que ya dejó a Gordon y a sus anteojos. Cool le pregunta por qué está tan feliz entonces, a lo que Riddler le dice, poniéndose su antifaz, que Cool y sus búhos, actuando en las sombras y tratando de no involucrarse, no lo entenderían, que se trata de la emoción y el placer de diseñar un rompecabezas y ver cómo los demás tratan de resolverlo. Concluye que, por otro lado, no volverá a prisión. Cool le responde que está loco, pero el Riddler aclara que no está loco, simplemente es rico. Y que, de cualquier manera, está cerca de hacerse con las industrias Wayne, asegurando su parte en el trato, y que Cool colocó a un alcalde que puede manejarse como marioneta y a los matones de los búhos para la pelea que se aproxima. Por ello, considera que allí han terminado con su trato y llama a Cool camarada. Con seriedad, Cool le pregunta desde hace cuánto lo sabe, y Riddler le contesta que desde siempre, que no le interesa cuáles son sus intenciones o para quién trabaja. Y agrega que lo único que le importa es el juego, y le indica a Cool que se vaya, ya que ha llegado el invitado que esperaba. Batman llega en el batimóvil al edificio de Enigma Tech. Supone que el Riddler estará en su oficina del penthouse y que podría escalar por la fachada y sacarlo de allí, pero intuye que el Riddler está jugando a un juego ahora, y si no lo juega, mucha gente morirá. De repente, se escucha un sonido agudo y Batman descubre a una mujer atrapada en un extraño mecanismo terrorífico. En una pantalla junto a ella aparece el rostro del Riddler. La mujer suplica a Batman que la ayude, al mismo tiempo que el Riddler plantea su acertijo. Soy una cavidad útil con líquido. ¿Qué soy? Batman se da cuenta de que la mujer es Sandra Tilford, la asistente ejecutiva del exalcalde Nakano, y luego contesta que la respuesta es una vesícula, ya que en inglés se dice assist, sonido parecido a assist, el cargo que Tilford tenía. Ante la respuesta correcta, el mecanismo se abre y Tilford es rescatada por Batman. Desde la pantalla se oye decir al Riddler que era un acertijo sencillo, pero que hay otra vida en peligro. Y señala que se trata de su asistente involuntario, el cada vez más loco Mad Hatter, a quien se le ve sufriendo de alguna manera. El Riddler le pregunta a Batman si le gustaron las modificaciones que introdujo en los anteojos, y le informa que todo su equipo de seguridad los está usando. Agrega que Batman tiene 5 minutos y pregunta en qué piso estará Mad Hatter, salvo que Batman prefiera detener a los manifestantes antes de que vuelen a algún edificio. Por fin, le señala el nuevo acertijo. ¿Cuál es el número favorito de Victor Fries? Batman le ordena a Tilford que vaya con la policía y les pida que evacúen el edificio de las empresas Wayne. Ella le consulta qué hará él, y Batman, confiado, le responde que ganará el juego. Fuera de la estación de policía, se ve a Gordon saliendo. Una mujer lo espera y lo llama. Es Koyuki Nakano, quien le dice que la llamaron para volver a interrogarla. Gordon le informa que Bullock lo dejó irse antes de que Savage lo impidiera, y que tienen pruebas de que él no mató al alcalde Nakano. Mientras habla, Gordon, sonriendo, intenta abrazarla, pero Koyuki lo detiene y le dice que no la toque, que su esposo y el padre de su hijo está muerto. Agrega que, aunque no lo matara, él había ido a confrontarse con Nakano, lleno de ira por no regresarle su cargo como comisionado, y que él y su ex esposo hicieron de este asunto algo entre ellos,
dejándola a ella a un costado, como si fuera una criatura indefensa que necesitaban salvar. Luego Koyuki le dice que su hijo se quedó sin padre, pero aún así él sonríe, lo cual no es propio de él. Gordon se queda abatido, sentado en las escalinatas de la estación, y Koyuki se vuelve, dándole la espalda. La historia vuelve con Batman, quien deduce que el número favorito de Mr. Freeze es el 32, ya que 32 grados Fahrenheit equivalen a 0 grados Celsius, temperatura en la que el agua se congela. Batman abre la puerta del piso 32 y se escucha al Riddler diciendo que era otro acertijo fácil y que quizá está perdiendo su toque. Detrás de la puerta, a Batman lo esperan varios hombres armados, a los que enfrenta con todos sus recursos: armas, puños y patadas. El Riddler añade que sería mejor cambiar los desafíos mentales por los físicos, aunque ello le resulta más aburrido, y concluye expresando que son tiempos difíciles para encontrar secuaces, y que los guardias de seguridad controlados mentalmente no son los mejores luchadores, por lo que ha tomado prestado un grupo de secuaces de un amigo. Batman aparece enfrentándose a miembros de la corte de los búhos, y el Riddler pregunta quién puede señalar por qué la corte de los búhos le hizo un favor. Batman piensa que es mejor que el Riddler siga hablando, mientras se deshace de cada uno de sus enemigos. El Riddler razona en voz alta que la corte de los búhos es un acertijo envuelto en un misterio, dentro de un enigma. Riddler sigue hablando y le comunica a Batman que ha extrañado todo eso y que lo ha extrañado a él, que todos estos años lo ha estado haciendo mal y que debería haber visto a Batman como un ejemplo, ya que todo es mejor si se tiene dinero. Batman, mientras tanto, recorre los pasillos del edificio y llega a una puerta que indica que ahí se encuentra el sistema tecnológico que Riddler diseñó para enfriar sus servidores informáticos. En un cartel está escrito AI Ice. Batman, de una patada, rompe la puerta y el Riddler le dice que esa es su innovación, un modelo de aprendizaje para lograr las temperaturas óptimas necesarias. El Riddler continúa hablando por los parlantes del edificio y, riéndose, le dice que AI Ice podría pronunciarse como Alice, en referencia a Alicia en el País de las Maravillas, libro en el que el Mad Hatter es un personaje importante. Batman, al entrar, se topa con un Mad Hatter débil y casi congelado, que tose y no se sostiene en pie. Batman le pide que salga y que se haga ver. Mad Hatter le comenta que el Riddler ha pervertido sus diseños, sus bellos sombreros, y que no puede hacerse de nuevo con ellos, mientras escapa de esa habitación. Batman se queda allí, y el Riddler le propone un nuevo acertijo. No en libras, pero sirvo para medir el peso. Gané el amor de la bella, aunque comenzó como odio. Batman le dice que ya es suficiente, pero el Riddler continúa. Crimen y castigo cuando fui a tu oficina, Dostoyevsky. En el restaurante era más oscura la noche y más brillantes las estrellas, como dijo Maikop, un poeta ruso. Batman, siempre instruido, razona que fue Winston Churchill quien dijo aquello del acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma, y se refería a Rusia. Agrega que Leonid es un hombre ruso y Rusia es quien controla a la corte de los búhos. El Riddler señala que eso a él no le molesta, pero que seguramente a Batman sí. El Caballero Oscuro, entonces, le dice que es un tonto, ya que su compañía ha creado un software que puede encriptar y desencriptar los servidores más seguros, y que si Leonid Kul trabaja para los rusos, ellos podrían hacerse con miles de datos importantes, de bancos, personales o de armas nucleares, y que él acaba de darle acceso a todo eso. Un confundido Riddler balbucea que cómo podría hacer eso, mientras se ve a Batman correr por el edificio preguntándole al Riddler dónde está el servidor principal. Este le informa que está en el piso 21 y que está tratando de apagarlo, pero algo se lo impide. Batman rompe un ventanal y se lanza hacia la sala del servidor. La acción sigue con Batman en la sala del servidor principal. Desde allí le pide al Riddler que le indique dónde está el código principal.
Un temeroso Riddler le responde que está en la fila 4, sección 8, que todo lo demás es para aumentar la potencia de los cálculos y que ese código principal, llamado Enigma Drive, es lo que ejecuta todo. En ese momento, aparecen sorpresivamente algunos secuaces de la corte de los búhos, y uno de ellos logra clavar su cuchillo en el hombro de Batman. Batman se enfrenta a los hombres, a la vez que el Riddler intenta continuar la comunicación con él. Riddler le dice que no puede ver ni escuchar nada en la sala y le pregunta si puede ver el código principal, sin imaginar que Batman está sumergido en una lucha difícil. Uno de los secuaces intenta apuñalar nuevamente a Batman, diciéndole que Gotham les pertenece. De la nada aparece Gordon, quien, con un extinguidor, neutraliza al secuaz que intentaba apuñalar a Batman. Batman le pregunta a Gordon cómo lo hizo. Gordon lo ayuda a levantarse y le explica que el panel de seguridad del edificio estaba iluminado y que solo se había limitado a seguir las luces rojas. Batman le cuenta que el Riddler está en el piso superior, pero que la prioridad principal es otra. Se interrumpe, de repente, para maldecir. Gordon le pregunta qué sucede y Batman le cuenta que Leonid Cool, el líder de los búhos, ha tomado el código principal y que es necesario detenerlo antes de que huya del país con él. Agrega que, con suerte, Cool no se dio cuenta del rastreador que Batman colocó en su zapato cuando se vieron la última vez. Gordon le dice que él se encargará de Riddler, pero que no está armado. Batman, entonces, le entrega un cinturón con distintos artilugios y aprovecha para pedirle disculpas por no haber confiado en su inocencia. Gordon le dice que está bien, que había hecho su trabajo y que eso es todo lo que cualquiera de ellos pudo haber hecho. Y, al final, le señala que llegó la hora de atrapar a esos monstruos. Luego se ve a Batman saliendo velozmente del edificio, mientras Mad Hatter está sentado en el suelo, hablándole a un sombrero al que le dice: «Belleza, ahí estás. Él no pudo mantenerme alejado de ti para siempre». De repente se percata de algo, una bomba que explotará en algo más de 9 minutos. La historia sigue con Batman por subir al Batimóvil y comunicándose con Rowan Birkemore, a quien le consulta si todo está bien en el edificio de las empresas Wayne. Ella le contesta que la policía acaba de confirmar que en el edificio no hay bombas. Batman le da las gracias a Dios y le pregunta si ella está bien. Rowan, nerviosa, le dice que todo lo que sucede es su culpa y que detrás de las protestas está Edward Nygma, intentando bajar los precios de las acciones de las empresas Wayne. Ella le confiesa que estaba trabajando con Nygma y que lo ayudó a ubicar a su hermano, pues quería una fusión para fortalecer a la compañía, pero Batman, desde el Batimóvil, la interrumpe, le dice que todo está bien y le pregunta si la policía le dijo si existen otros edificios que puedan ser objetivos de algún atentado. La acción conduce hacia el Riddler, quien sigue en su oficina y no entiende lo que está pasando. De repente, ve entrar a Gordon y le dice que seguramente no estará ahí para arrestarlo, a lo que Gordon le contesta que dejará eso para los policías, ya que él está allí para golpearlo. Luego lo sujeta del cuello y lo empuja contra la pared, diciéndole que por culpa suya había matado a un hombre. Gordon lo golpea mientras le grita, pero el Riddler balbucea que él no lo hizo: acostarse con la esposa del alcalde. En ese instante, una enorme mujer vestida de traje toma a Gordon de los brazos y lo empuja violentamente. Sin perder un segundo, levanta un escritorio y amenaza con él a Gordon, mientras el Riddler le ordena que termine con él, llamándola Ronda. Ella, gruñendo, lanza el escritorio, pero Gordon lo esquiva con agilidad. El Riddler señala que debería irse para planear sus próximos movimientos, pero Gordon utiliza algunos artilugios del cinturón que le dio Batman y le dice que es demasiado tarde para correr. Con unas bombas de humo, Gordon se deshace de Ronda y reitera que es demasiado tarde. El Riddler intenta escabullirse, gritando que, en verdad, fue Leonid Cool quien le ordenó que lo ponga en la mira. Gordon responde que no debe preocuparse,
ya que él será el siguiente, y arroja a las piernas del Riddler un batarang que lo tira al suelo. Gordon luego se abalanza sobre el Riddler, quien le dice que las pagará, pero Gordon contesta que aún no ha terminado con él, cuando algo lo sorprende por la espalda. Nuevamente se ve la bomba, que continúa con su cuenta regresiva. La voz del Mad Hatter dice: ¿Qué has hecho? La escena luego conduce hacia el aeropuerto de Gotham, donde el rastreador ubica a Leonid Cool. Batman razona que, si de verdad es un agente ruso, su escape significará el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Gordon lleva en andas al Riddler y le pide que se apure. Batman, otra vez, continúa pensando desde el Batimóvil y señala que lo que no entiende de toda la situación es el rol del Commander Starr y el derrumbe de las obras de Bruce Wayne, a la vez que siembra semillas del caos. Mientras piensa en ello, en que quizá fue una distracción solamente, una fuerte explosión sacude el edificio de Enigma Tech. La historia sigue frente a las oficinas Wayne, donde se ve al Commander Starr animando a la multitud con un discurso, diciéndoles que de ellos depende que su país no caiga en el comunismo. El pensamiento de Batman se cuela en la escena, preguntándose si toda la actuación de Commander Starr fue una mera distracción, a la vez que éste, sosteniendo un arma y fuera de sí, grita a los manifestantes que, si es necesario derribar la ciudad para volver a levantarla, así debe suceder. Los razonamientos de Batman continúan, mientras el Batimóvil avanza a toda velocidad. El héroe deduce que Commander Starr trabaja para Cool y que ello estaba confirmado en el último acertijo que le propuso el Riddler. Gané el amor de la bella, aunque eso comenzó como odio. Y señala a la bestia de la bella y la bestia, que enamoró a Bella. Y, no en libras, pero sirvo para medir el peso, se refiere a los kilogramos, cuya abreviatura es kg. Desde un Batimóvil a toda marcha, Batman se da cuenta de que lo espera un nuevo enfrentamiento contra uno de los mejores peleadores del mundo, y concluye que Commander Starr hizo un buen trabajo escondiendo su verdadera identidad, la de KG Beast, KG Beast o Bestia KG. Al mismo tiempo, frente a las oficinas de Wayne, un exaltado Commander Starr señala que Gotham les pertenece, pero detrás de él se recrea una figura gigante, invisible para la multitud que lo aclama, la de KG Beast, su verdadera identidad. La historia comienza con Batman, quien avanza a toda velocidad en el Batimóvil mientras intenta, sin éxito, comunicarse con Jim Gordon. Él se pregunta si fue un error dejar que Gordon se enfrentara a Riddler, considerando que todavía se está recuperando de su arresto y del control mental del Mad Hatter. Pero no tiene otra opción. Debe impedir que Leonid Cool escape con el código de Enigma. Si ese código cae en manos rusas, podrían infiltrarse en cualquier sistema estadounidense. Entonces, usando la batigarra, Batman salta del Batimóvil hacia un avión privado que acaba de despegar, con Cool a bordo. En ese momento, se dice a sí mismo que todavía tiene una oportunidad para detener la Tercera Guerra Mundial. En el edificio de Enigma Tech, tras una explosión, Bullock se comunica con el comisionado Savage y le solicita autorización para ingresar. Savage, visiblemente molesto, le recuerda que Batman no tiene autoridad para actuar de esa manera y que es el departamento de policía quien debe encargarse. Luego le pregunta si el edificio corre riesgo de colapsar, a lo que Bullock responde que no lo parece y que es un milagro que no hubiese más explosivos. En ese momento, aparece Mad Hatter y afirma que sí había más bombas, pero que les pidió a sus amigos que las desactivaran. Los oficiales le apuntan de inmediato, pero él insiste en que no tiene malas intenciones. Les explica que Batman les salvó la vida, así que él intentó hacer lo mismo, aunque admite que no fue completamente exitoso. Mientras tanto, entre los escombros, se alcanzan a ver víctimas de la explosión. A bordo del avión, Cool viaja acompañado por hombres armados. Él habla en ruso por teléfono, confirmando que lleva consigo el pendrive y que Anatoly, también conocido como KG Beast, sigue operando en el terreno. Su interlocutor, cuya identidad permanece oculta entre las sombras,
considera que KG Beast puede convertirse en una baja aceptable, aunque añade que algunas reliquias pueden convertirse en monumentos. En ese instante, Batman, sujeto al fuselaje del avión, coloca un explosivo que detona, haciendo volar la puerta y permitiéndole ingresar a bordo. Batman se enfrenta a los hombres armados dentro del avión. Por sus movimientos rápidos y coordinados, reconoce de inmediato que se trata de profesionales. Mientras combate, les grita que regresen a Gotham, sabiendo que cada segundo cuenta. A lo lejos, se escuchan los ecos de una revuelta encabezada por Commander Star, quien proclama con fuerza que Gotham les pertenece. Commander Star se dirige a la multitud con firmeza. Declara que Gotham fue construida por sus ciudadanos, pero ahora está siendo entregada a criminales y mendigos que les arrebatan su ciudad. Incita a todos a demostrar que el verdadero poder pertenece al pueblo. Las tensiones aumentan rápidamente, y en medio del caos, un grupo intenta agredir a Rowan Birkemore. 2 policías se interponen para protegerla, pero uno de ellos resulta herido. Su compañero, superado por la situación, apunta a la multitud con su arma, pero Commander Star se le acerca y le dice que está del lado equivocado y lo golpea con fuerza. Luego sujeta a Rowan con violencia y acusa a Wayne Enterprises de ser responsable de llenar Gotham de indeseables. Con tono amenazante, afirma que deben hacer algo ejemplar con ella. Mientras tanto, en el edificio de Enigma, Riddler sostiene a Gordon del cuello con fuerza, mientras se burla de él, diciéndole que perdió la oportunidad de permanecer en prisión, donde habría estado protegido, pero decidió darse cuenta de la manipulación mental a la que fue sometido. Lo llama un viejo patético que busca redención, mientras él asegura haber arriesgado demasiado como para permitir que le arrebaten lo que ha construido. Gordon apenas logra susurrar que deben salir de allí. En ese instante, los escombros colapsan y ambos caen entre los restos del edificio. En el interior del avión, Batman derriba uno a uno a los hombres de seguridad con precisión. Considera la posibilidad de saltar si logra asegurar el dispositivo, pero la velocidad de la aeronave lo hace imposible. Durante el combate, alcanza a salvar a uno de los guardias que casi cae al vacío, quedando ambos al borde de la puerta abierta. En ese momento, Kull lo apunta con un arma. Afirma que preferiría matar a Superman, pero que también disfrutará arrastrar el cadáver de Batman por las calles de Moscú. Y sin dudar, dispara. Pero las balas rebotan contra el traje de Batman, reforzado para resistir impactos directos. Algunas atraviesan la cabina, hiriendo al piloto, y otras alcanzan a Kull, que queda gravemente herido, agonizando en el suelo del avión. Batman observa la escena con pesar, consciente de las consecuencias de sus acciones. Mientras intenta socorrer al otro atacante, le pregunta a Kull por el papel de Commander Star y la destrucción del legado de Bruce Wayne. Kull, al borde de la muerte, apenas logra responder. Gotham es la imagen de los Estados Unidos. Explica que la usaron como un cuco, como un hombre del saco, para infundir miedo, un símbolo de todo lo que supuestamente está mal en el país. Mientras tanto, Batman consigue rescatar al hombre que colgaba del avión, poniéndolo a salvo. Kull, ya sin fuerzas, menciona que la corte de los búhos tenía las herramientas necesarias para ejecutar todo el plan. Y luego se queda en silencio. Batman, mientras asimila lo ocurrido, reflexiona que todo ha sido una operación de propaganda. En ese momento, el copiloto le informa que los controles no responden. El avión va directo a estrellarse. De inmediato, Batman contacta a Bullock y le pide que despeje una calle. Bullock ordena de inmediato la evacuación de la zona, pero el comisionado Savage lo contradice. Afirma que los oficiales son necesarios en el área de protesta y acusa a Batman de intentar desviar recursos estratégicamente. Con firmeza, recalca que la autoridad para dar órdenes es suya. Bullock, frustrado, maldice entre dientes y, desobediendo la cadena de mando, insiste en que despejen la calle. Batman toma el control de la situación. Descarga el combustible del avión para evitar una explosión al momento del impacto. Sabe que debe cortar ambas alas para que la aeronave pueda aterrizar en la calle sin arrastrar todo a su paso. Aunque le desagrada utilizar armas, emplea masilla explosiva
y 2 lanzadores especializados para completar la tarea. Las alas se desprenden al mismo tiempo, como estaba planeado. El avión comienza a asomarse entre los edificios, descendiendo rápidamente. En medio de la protesta, Commander Starr cuelga a Rowan Birkemore de un poste frente a la multitud. Proclama que su sangre será la prueba de que Gotham no se rendirá. Pero sobre ellos, el avión controlado por Batman se aproxima, descendiendo desde el cielo. Batman logra aterrizar el avión en la calle con maniobras precisas. El impacto lo lanza fuera de la cabina, pero se recupera de inmediato. Gritando el nombre de Anatoly, lanza varios batarangs con rapidez. Los proyectiles cortan las cuerdas justo a tiempo, salvando a Rowan Birkemore. Luego se lanza al combate cuerpo a cuerpo contra Commander Starr, en plena calle y rodeado por el caos de la protesta. Él da el primer golpe, un fuerte izquierdazo directo al rostro. Pero Commander Starr, o más bien, Cage Beast, responde de inmediato con un potente derechazo al abdomen. Entre los escombros del edificio Enigma, Riddler cuelga precariamente de un muro. Con sarcasmo, comenta lo irónico que sería morir a manos de un ex policía. Gordon, atrapado entre los restos, le responde que eso no sucederá. Ambos mencionan a Nakano. Gordon intenta explicar, diciendo que fue demasiado, pero Riddler lo interrumpe y comenta que le parece asombroso que a pesar de todo, Gordon aún quiera creer en la bondad de las personas. Riddler resbala y cae, pero Gordon reacciona a tiempo y no lo deja morir. Usando el cinturón de Batman, Gordon activa la batigarra y logra atrapar a Riddler en plena caída. Ambos atraviesan una ventana y caen juntos hasta el suelo. Allí, Gordon, agotado, admite que no se considera un buen hombre, pero asegura que siempre da lo mejor de sí. Batman continúa enfrentándose a Commander Starr, intercambiando golpes en medio de la calle. La multitud comienza a agruparse a su alrededor, expectante. En medio del combate, Batman nota que su oponente ha perdido por completo el acento ruso. Commander Starr le revela que entrenó con los mejores, incluida la agente Avery Oblonsky. Batman responde con un golpe certero y le advierte que todo ese entrenamiento no le servirá de nada en Gotham. Un golpe de Batman deja a Commander Starr con el rostro ensangrentado. En respuesta, este despliega cuchillas retráctiles desde sus brazos. Batman siente cómo la furia se intensifica. Él ayudaba a Gotham a reconstruirse, a liberarse de los viejos terrores, pero Kul y Cage Beast han corrompido por completo ese ideal. Finalmente, Batman le arranca una de las cuchillas a Commander Starr con un movimiento rápido y preciso. Mientras continúa el combate, no puede evitar pensar en cómo Riddler logró engañarlo, llevándolo a sospechar incluso de su mejor amigo. Reconoce la habilidad de Cage Beast en el combate, pero él no ganará hoy. Lo derriba con fuerza sobre una patrulla y lo golpea repetidamente, dejando salir toda su furia contenida. Pero entonces se detiene. Se dice a sí mismo que debe parar, o lo matará. Y sabe que toda la ciudad lo está observando. La violencia se detiene de golpe. El silencio que se extiende entre la multitud es casi palpable. Batman rompe ese silencio diciendo que la culpa, al menos, es un buen comienzo. En su mente, escucha la voz cansada de Bullock. Gordon está a salvo. Riddler, detenido. Es una victoria, pero no se siente como tal. Sin decir más, Batman se aleja lentamente, dejando a Commander Starr inconsciente sobre la patrulla. Una semana después, en un hospital, un médico se prepara para marcharse cuando una mujer lo detiene. Alguien lo está buscando, y le parece extraño que ese hombre esté en un lugar como este. Descubrimos que se trata de Bruce Wayne, quien ha venido a hablar con el médico porque éste asegura que es su medio hermano. Ambos entran a solas a un consultorio. William, el presunto hermano, le pregunta a Bruce si viene a agradecerle por desistir del caso. Pero Bruce lo niega. Lo que quiere saber es por qué abandonó el juicio si tantas personas lo presionaban para asumir un rol dentro de Wayne Enterprises. William le responde con franqueza. Él nunca quiso ganar. Los hombres que lo contactaron fueron muy persuasivos,
utilizando como argumento la relación entre su madre y Thomas Wayne, y admite que creció creyendo que tal vez sería un Wayne, pero William asegura que el dinero nunca le importó. Luego mira a Bruce y le señala que, a pesar de toda su fortuna, su vida ha sido siempre un desastre. Lo critica por haber pasado años apareciendo en la prensa por superficialidades, aunque admite que ahora parece estar madurando un poco. Y recuerda que su madre jamás habló mal de Thomas Wayne, pero le dolía ver al hijo del gran cirujano malgastando su herencia. Esa frustración le generó un resentimiento que lo llevó a pensar que darle una lección a Bruce, apoderándose de su empresa, sería suficiente. Bruce responde que ya lo ha perdido todo antes. Pero William, sin inmutarse, le contesta que las personas comunes viven con el temor constante de perderlo todo en cualquier momento. Bruce lo mira con firmeza y le dice que, si realmente es su hermano, le reconocerá lo que le corresponde. Pero William lo interrumpe. Él se hizo una prueba de ADN, pero sus abogados ocultaron los resultados. Solo cuando desistió del caso, le entregaron los documentos, y le entrega los papeles a Bruce. Aclara que no quiere su dinero ni su compañía. Él ya ha visto demasiadas veces cómo termina esa historia. Alguien recibe una fortuna y de pronto las personas a su alrededor cambian y empiezan a exigir cosas. Dice que es imposible que eso no te transforme y que él está feliz con la persona que es ahora. Así que ambos estrechan las manos con sinceridad. Bruce le pide perdón por cualquier daño que pudo haberle causado su padre, pero William responde que nadie puede saber con certeza qué fue lo que realmente pasó. Y agrega que, si Thomas Wayne cometió un error, al menos dedicó su vida a ayudar a otros como forma de enmendarlo. Y le pide a Bruce que haga lo mismo. Bruce sale del hospital y afuera lo espera Leslie Tompkins, antigua amiga de su padre. Con tono irónico, le pregunta si deben agregar una silla más para el Día de Acción de Gracias. Pero Bruce le responde que no, que William no es su hermano, pero le informa que es un buen hombre, como ella y como su padre, quienes dedicaron su vida a ayudar a los demás, curándolos. Ambos suben a un auto. Leslie lo observa con atención y le pregunta si piensa seguir con su vida como antes y si está bien, porque lo nota abatido. Bruce admite que siempre ha estado aferrado al pasado, a la muerte de sus padres, y que no sabe cómo dejarlo atrás. Confiesa que le gustaría saber cómo perdonar a su padre por sus errores y cómo perdonarse a sí mismo por lo que pasó con Jason Todd, lo que pasó con Failsafe y con todo lo ocurrido con Gordon y Koyuki Nakano. Afirma que Gordon es uno de los mejores hombres que ha conocido y que no sabe cómo volver a mirarlo a los ojos después de haber dudado de él. Leslie lo escucha con empatía y le aconseja que lo haga como un amigo, reconociendo que equivocarse es parte de ser humano. Le recuerda que nadie es una sola cosa, que todos libran una lucha constante consigo mismos, y que Gordon, como él, es un buen hombre, así que debe ser humano con él también. En la terraza del departamento de policía, Gordon bebe café bajo las estrellas. Batman aparece silenciosamente detrás de él y le pregunta si le guardó una taza. Gordon, sorprendido, le responde que no esperaba verlo. Batman saca un termo de su traje, se sirve una taza y se sienta a su lado. Le entrega a Gordon el informe completo de lo sucedido. La corte de los búhos ha vuelto a las sombras, sin que se sepa con certeza si fueron manipulados por Kul o si estaban al tanto de los planes rusos desde el inicio. Mad Hatter permanece en silencio, sin decir nada que pueda ayudarlos. Riddler, por su parte, salió en libertad bajo fianza, alegando que los anteojos de control mental eran parte de una trampa orquestada por agentes rusos. Aunque lo detesta, Batman admite que probablemente Riddler usará su fortuna para evitar pisar la cárcel. Gordon, observando la ciudad en calma, simplemente responde que así son las cosas. Batman se atreve a preguntar por Koyuki. Gordon le confiesa que ella ya no le habla, y admite que fue una historia que nunca debió comenzar, que se engañó a sí mismo creyéndose un caballero capaz de salvarla de sus propios miedos. Agrega que envejecer es más difícil de lo que se imaginaba, y siente que está comenzando de nuevo, desde cero,
por lo que está considerando volver al departamento de policía, aunque sea como oficial de patrulla, algo que Savage celebraría solo para humillarlo. Batman opina que sería una buena idea. Bullock fue despedido por desobedecer a Savage, y alguien debe ayudar en las calles. Luego le pregunta si está seguro de no querer descansar. Pero Gordon le responde que lo que necesita es compañía, porque su mente no deja de regresar a la noche en la que se enfrentó a Nakano. Batman le dice a Gordon que no debe atormentarse, que fue Riddler quien mató a Nakano. Pero Gordon le revela algo más. Esa noche, cuando Nakano lo golpeó, las gafas de control mental se rompieron, y aún así, él disparó. Vemos breves imágenes del recuerdo. Gordon está visiblemente abatido. Batman intenta consolarlo, explicándole que la tecnología de los anteojos tenía efectos prolongados. Pero Gordon lo interrumpe. No fue Riddler, ni Tech. Fue él quien apretó el gatillo. En ese instante, Batman recibe una alerta urgente. Hay un tiroteo en la ciudad. Gordon, sin apartar la vista del horizonte, le dice que necesita redimirse para poder volver a ayudar. Batman, ya preparándose para partir, le responde con firmeza que no se preocupe. Lo harán juntos. Ambos son humanos y todos cometen errores. Lo único que queda es intentar ser buenas personas. Y con estas palabras, Batman se lanza al vacío y desaparece entre las sombras de los edificios de Gotham, dejando a Gordon solo en la azotea, con una nueva oportunidad frente a él. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.